Cuando hay alerta de huracán en una región, los noticieros se encargan de decirle a las personas: se acerca un huracán de magnitud tal y puede provocar tales estragos con un propósito. No es solamente para que las personas se agarren de la cabeza, ¿verdad? Y digan: oh no, un huracán. Sino que la idea de poner eso en un anuncio, que las personas lo puedan escuchar, es que las personas miren las formas en que pueden refugiarse para no ser damnificados de ese huracán. Incluso en algunas regiones se disponen lugares en donde las personas pueden ir a refugiarse, que pueden resistir los vientos y la fuerza de un huracán. Provisiones que debes tener a la mano si te es posible y puedes salir de la zona en donde va a estar el huracán, mucho mejor. Pero mira cómo todo esto sucede para protección y preservación de la vida de las personas. Una noticia de huracán no es simplemente una historia de terror, un asunto que busca generar pánico en las personas, sino que más bien la noticia de un huracán es precisamente para preservar la vida de las personas en esa región. ¿Por qué? Porque el ser humano jamás ha podido detener un huracán. Nunca. El huracán, cuando se acerca a una costa, es inminente que haga estragos. Es inevitable que haga desastre allí. Pero el propósito de estas alertas es que la vida sea preservada. Jesús en el Monte de los Olivos está haciendo este sermón para hablarle a sus discípulos acerca de un desastre inminente para la región en donde ellos están. Jesús, como los noticieros que anuncian un huracán, le está diciendo a sus discípulos: viene un huracán y ustedes tienen que estar preparados. Y cuando vean la señal, deben hacer frente con la esperanza firme de que en medio del dolor yo los voy a sostener. Y ese es el corazón de Jesús, que no quiere engañar a sus discípulos diciéndoles: no se preocupen, todo está bien, no pasa nada. Viene un huracán, pero no se preocupen, no pasa nada. No, ese no es el corazón de Jesús. Jesús les dice la verdad. Viene una tribulación sin precedentes, pero al mismo tiempo les da lo único que necesitan: esperanza. Vamos a mirar con eso en mente el texto de hoy en Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 28. Dice así la palabra de Dios: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que habló por medio del profeta Daniel, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen: miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Amén. Hoy vamos a continuar con este discurso. Esto que acabo de leer es parte de un sermón que el Señor Jesús está dando a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Por eso se le llama el discurso del Monte de los Olivos.
Y en este discurso, Él está dando respuesta a la pregunta que sus discípulos le hicieron en el versículo 3 cuando le dijeron, ¿cuándo sucederá esto? Y ahí, en esa pregunta, esto se refiere a la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Pero esa no es toda la pregunta. Los discípulos están preguntando, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Así que, luego de una advertencia introductoria, en los versículos del 4 al 14, vimos que Jesús les habla acerca de cómo será la vida antes del fin. No está diciendo cómo será la vida cuando llegue el fin, sino cómo será la vida de ustedes antes de que llegue el fin. Y eso lo estudiamos en el sermón anterior. Y ahora Jesús pasa entonces, luego de esa introducción, a responder la pregunta particular de ¿cuándo sucederá esto? Es decir, la destrucción del templo. Si tú miras el contexto en el que esta pregunta es hecha, ¿qué es lo que Jesús le acaba de decir a los discípulos antes de que ellos hicieran esta pregunta? Mira ahí rápidamente los versículos 1 y 2 del capítulo 24. Ellos le están mostrando al Señor los edificios del templo. Y Jesús les dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Imagínate que a ti te digan eso. Ese templo glorioso que tú estás viendo allí, construido por mano de hombres, va a ser destruido. Y antes de eso, Jesús le dijo, Jerusalén, tu casa será desolada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que los discípulos están escuchando? Jesús está anunciando un juicio contra Jerusalén. La ciudad va a ser destruida. El templo va a ser destruido. Y como es obvio, los discípulos entonces, inquietos con esto en su corazón, le preguntan al Señor, ¿cuándo será esto? Y fíjate que Él no le da una fecha, pero sí les dice cómo va a ser la vida de aquí hasta el fin. Y luego les va a hablar acerca de específicamente la destrucción del templo y de la ciudad, no con el deseo de aterrorizarlos con la inminente destrucción. Recuerda, Jesús es un buen pastor. Él está allí diciéndoles la verdad. Esto va a suceder y va a ser terrible. Incluso, eso le dará las puertas a una tribulación sin precedentes. Pero en su corazón pastoral, Jesús lo que quiere es alentar la fe de ellos para que perseveren hasta el final. Para que perseveren. Ese es el deseo de Jesús. Por eso he titulado este sermón, La esperanza consoladora en la tribulación. En la tribulación. La esperanza consoladora en la tribulación. Si tú te das cuenta, el propósito de las palabras de Jesús en los versículos del 15 al 28 es que sus discípulos logren dos cosas. Número uno, discernir cuándo será esa tribulación. Que ellos sepan discernir eso. Y número dos, que sepan cómo hacer frente a esa tribulación. Esas son las dos partes en las que vamos a estar hablando en este sermón. Primeramente, Jesús va a describir cómo será esa tribulación. Y en segundo lugar, cómo ellos pueden enfrentar esa tribulación. Por eso he puesto dos encabezados para que sean recordados por nosotros. En primer lugar, la señal desoladora, porque eso es lo que ellos debían discernir. Y en segundo lugar, la esperanza consoladora, que es lo que los va a ayudar a atravesar la tribulación. Señal desoladora, esperanza consoladora. Vamos al primer encabezado, la señal desoladora. En el versículo 15, Jesús dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. Yo quiero detenerme allí un momento. ¿Ustedes saben de qué está hablando Jesús allí? Si tú no tienes mucho tiempo de estar en la fe, de pronto tú digas, espera un momento, no sé de qué están hablando. ¿Daniel? ¿Existe un libro en la Biblia que se llama Daniel? Ahora, ¿ese Daniel habló de la abominación, de la desolación? ¿Qué significa eso? Y aquí, hermanos, nos metemos en un terreno difícil de la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel es un libro escrito en un lenguaje apocalíptico.
Aclaro, apocalíptico no es un thriller del fin del mundo. Apocalíptico, la literatura apocalíptica lo que significa es una revelación. Por eso el libro de Apocalipsis en inglés se llama Revelation, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que está destapando lo que estaba oculto. Eso se llama apocalíptico. Y lo que busca es como usar símbolos para explicar algunas realidades espirituales. Y por eso tú ves que el libro de Apocalipsis usa tantos símbolos que uno queda, ¿qué significará esto? ¿Qué significará esto? Pero el propósito de los libros apocalípticos no es el de mostrarte a detalle. No, esta bestia significa esto, esta bestia significa... Y entonces el diente es esto, y entonces esto, el chip de Motorola, de no sé qué, que Donald Trump y no sé tales. No. Ni Juan ni Daniel estaban pensando en Trump y Venezuela. Ellos no estaban pensando en eso. Así que no están hablando nada de eso. Apocalipsis no se trata de nosotros aquí ahora. Se trata de la victoria del rey durante la era del siglo en el que estamos. El problema de Apocalipsis y Daniel es que están llenos de simbología. Y a veces esa simbología distrae. Incluso el Señor en Deuteronomio le dice al pueblo de Israel, mira, de entre ustedes se van a levantar profetas por medio de los cuales, en Deuteronomio no hay números, por medio de los cuales yo les voy a hablar a ustedes a través de sueños y visiones. Eso es bueno. Dios no está censurando eso. Él dice eso va a pasar. Inclusive Daniel es un profeta a quien Dios le habló por medio de sueños y visiones. Tan difíciles eran esas visiones que cuando Daniel estaba recibiendo esa información, él decía, ay, yo no entiendo nada. Y el ángel que estaba con él mostrándole estas cosas, le tuvo que explicar algunas cosas. Inclusive hay un momento en que el ángel le dice, tú tranquilo, tú descansa, que tú vas a morir bien. Esto es del futuro que viene. Porque él no entendía muchas cosas. Incluso los discípulos ahí también están tratando de entender. Por eso Jesús dice, el que lea que entienda, que el Espíritu les va a dar entendimiento al respecto. Entonces, vamos al libro de Daniel. Con esa introducción al libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel un momento, en el capítulo 9, y vamos a mirar algunas cosas. Daniel 9. Lo que vamos a responder en el libro de Daniel es lo que Jesús está diciendo ahí. ¿Qué es esta señal de la abominación de la desolación? No te pierdas. Eso es lo que vamos a buscar entender. ¿Qué significa eso de la abominación de la desolación? Y para ello vamos a leer algunos textos en donde Daniel habla específicamente de ese asunto. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, dice así. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra y las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Para la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Está hablando del príncipe, no del rey, que viene a destruir la ciudad. Sobre el ala de la abominación vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. En este pasaje, Dios le está mostrando a Daniel algunos decretos que él ha establecido. Dentro de esos decretos está el que el templo iba a ser reconstruido. ¿Eso sucedió? Sí. Los discípulos lo están viendo.
Pero también estos decretos están diciendo que el Mesías iba a venir y que todos lo iban a ver y que por la obra del Mesías iban a hacer entonces, iba a ponerse fin al pecado y los pecados de los justos serían redimidos. ¿Eso sucedió? Sí. ¿Cuándo? En la muerte de Jesús en la cruz. A los discípulos en ese momento todavía no lo estaban viendo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos constantemente durante este último momento en el libro de Mateo? Voy a morir. Voy a morir. Y ellos no entendían. Y Daniel está diciendo aquí, en Daniel 9, ¿qué dijo? ¿Qué leímos? Que el Mesías iba a morir y no se quedará con nada. Es decir, la muerte del Mesías hacía parte de la profecía de esos tiempos, de la tribulación. Incluso eso hace parte de la desolación de Jerusalén. Mira que cuando Jesús sale del templo, nunca más volvió y la gloria de Dios se fue del templo. Y cuando ellos mataron a Jesús, se puso fin al pecado porque Él allí pagó la condenación de todos los que creen en Él con su sangre. Pero cuando habla del príncipe desolador que iba a regresar, estamos hablando de Roma. Roma iba a destruir el templo, Roma iba a destruir Jerusalén. Y una vez que el templo quede destruido, ¿qué iba a pasar? Se acabaron los sacrificios. ¿Por qué? Porque así estaba decretado de parte de Dios, desde Daniel. Vamos a ir a Daniel capítulo 11, versículos 29 al 32. Dice la profecía: en el tiempo señalado volverá y entrará en el sur. Estamos hablando, hermanos, aquí nuevamente del desolador. Eso era algo que quería decir también. Al poder que iba a destruir el templo y la ciudad, Daniel lo está escuchando con el título de El Desolador. Y lo interesante de la profecía anterior es que el desolador también iba a recibir desolación. Es decir, por haber hecho lo que hizo, Dios lo iba a desolar a él también. Ahora, aquí está hablando de un rey que puso su corazón en contra del pacto. Dice, en el tiempo señalado volverá y entrará en el sur. Está hablando de este rey. Pero en esta última vez no resultará como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim y se desanimará. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, pondrá fin al sacrificio perfecto. ¿Y qué va a establecer? La abominación de la desolación. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Este texto nos da más elementos que tener en cuenta para entender la profecía de Daniel. Este reino que viene a destruir va a funcionar de una manera política para hacer que los miembros del pueblo del pacto se corrompan, y muchos se corromperán y se venderán a este rey. Pero hay un grupo de personas que van a ser fieles y actuarán y se mantendrán firmes a Dios, fieles a Dios. Pero este rey va entonces a profanar el santuario, pondrá fin al sacrificio perpetuo y establecerá la abominación de la desolación. ¿Qué está hablando Daniel aquí? De la destrucción del templo de Jerusalén, de este rey que destruirá y corromperá al pueblo del pacto santo, pero que Dios hará que sus fieles prevalezcan. Vamos a mirar un último pasaje en Daniel 12, al final del libro, en los versículos 9 al 12. Vamos a leer hasta el 13 para que no quede corto allí. Y él respondió, está hablando del ángel o la voz que le está diciendo, le está hablando. Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado,
y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vemos entonces que aquí lo que Daniel está recibiendo es un mensaje en el que se está hablando también de la destrucción del templo, pero también habla de un periodo posterior a ese, en el que los impíos se van a corromper más, pero los fieles bienaventurados serán emblanquecidos y refinados. Y eso es muy, muy importante. En síntesis, ¿qué nos dicen estos pasajes de Daniel acerca de lo que Jesús está hablando allí? El mensaje de la abominación, de la desolación, consiste en anunciar la destrucción del templo, de la ciudad por manos del Imperio Romano, trayendo desolación a esa región. Pero aún así, allí hay propósitos buenos de Dios, si usted se dio cuenta. Porque aunque Daniel estaba hablando de algo terrible que iba a pasar, él dice que hay personas que van a ser fieles, que serán preservadas, que serán emblanquecidas, que serán purificadas. Es decir, Dios va a estar usando esa circunstancia para mostrar y fortalecer la perseverancia de los escogidos del Señor. Y evidentemente, todos estos pasajes que leímos de Daniel hablan del final de los sacrificios. ¿Por qué era necesario que los sacrificios terminaran? ¿Por qué cree usted? Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Cristo murió en la cruz y por tanto ya no se necesitan más sacrificios para la expiación del pecado. Es decir, que aún la destrucción del templo tenía un buen propósito, el que no se siguiera observando la sombra cuando tenemos la realidad cumplida en la muerte de Jesús. Y eso es lo que el autor de Hebreos dice. ¿Para qué van a seguir sacrificando animales si la sangre de los animales nunca ha limpiado a nadie de pecado? A lo que apuntaba esa sangre, sí, y lo que apuntaba esa sangre ya sucedió, la muerte del Mesías. Por lo tanto, si el Mesías ya murió en la cruz y con su sangre ha redimido a su pueblo escogido, ya los sacrificios no son necesarios. Entonces, el sacrificio de Jesús fue suficiente para el perdón de los pecados. Y ya eso sucedió, el templo físico ya no es más necesario. Ahora, esta realidad ya estaba cumpliéndose, incluso desde antes de que Jesús naciera. ¿Por qué? Porque antes del Imperio Romano, los griegos llegaron en cabeza de un personaje que se llama Antíoco Epífanes y comenzaron también a meterse en el templo y a meter su mano en el templo al punto de que ellos cometieron sacrilegios dentro del templo. Usted sabe que el cerdo es un animal impuro y ellos quisieron sacrificar cerdos a otros dioses en el templo del Señor, lo que provocó una revuelta en Israel increíble. Inclusive el hecho de que el templo se viera tan glorioso como se veía en esos momentos en que Jesús estaba allí, es gracias a que el rey Herodes, que fue un rey puesto por el emperador romano, usó recursos del imperio para remodelar el templo, lo cual algunos en Israel consideraban profano. Entonces te das cuenta tú de que eso ya venía sucediendo, pero en la muerte de Jesús y la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén había un pleno cumplimiento de esta desolación de la abominación desoladora. Ahora, esto al final, los discípulos que estaban aquí recibiendo estas palabras de Jesús es muy probable que no lo hayan visto. Incluso algunos que entienden que el apóstol Juan vivió hasta casi el año 90, quizás es el único que pudo haber visto estas cosas suceder. Y eso le da un poco de peso a lo que él dice en Apocalipsis. Pero el punto es que este libro está siendo escrito para creyentes que todavía no habían visto el templo destruido. El Evangelio de Mateo fue escrito cuando todavía el templo no había sido destruido y por lo tanto esta señal tiene un propósito específico para ellos. Ellos estaban recibiendo este mensaje diciendo, viene el cumplimiento de la profecía de Daniel. Y cuando vean esa señal, ¿qué deben hacer? Versículo 16 al 18.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Qué debían hacer ellos cuando vieran esta señal profetizada por Daniel? Huir. ¿Le parece a usted que es pertinente este mensaje para los cristianos a quienes Mateo les está escribiendo este evangelio? Ahora tú entiendes por qué Mateo habla de estas cosas y que no se trata necesariamente de una tribulación especial que todavía estamos esperando. Yo sé que este ha sido un pasaje para enseñar el tema de la gran tribulación, para infundir temor en las personas. Incluso creo que aquí hay algunos que crecieron escuchando una canción de Marino que hizo que muchos durmieran con terror de ser dejados cuando el Señor llegara. Hermanos, de eso no está hablando Jesús en este texto. Jesús le está diciendo a sus discípulos primeramente, y ellos le iban a decir a sus discípulos que tuvieran cuidado y que cuando vieran la señal profetizada por Daniel, huyeran de Judea. Por eso Jesús es específico. Los que estén en Judea, huyan a los montes. No está diciendo, donde quiera que estén en el mundo, huyan. No, porque esto iba a tener ocasión en un momento especial de la historia, en un lugar especial de la historia. Y el contexto nos está diciendo que ese momento y ese lugar es la destrucción del templo en Jerusalén en manos del Imperio Romano, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Ahora, ellos debían estar atentos. Cuando vieran que Roma estaba, el asunto político se estaba poniendo cada vez más difícil, y así sucedió, porque luego de la muerte de Jesús, el ambiente político desde ese momento hasta el año 70 se fue convirtiendo en algo cada vez más tensionante. De tal manera que ellos podían estar viendo, sí, aquí hay un movimiento, se han levantado más celotes, ha habido revueltas, levantamientos, personas han dicho que son el Mesías y han hecho cruzadas para sacar al Imperio Romano de aquí de Jerusalén. Todo eso estaba sucediendo y ellos lo estaban viviendo. A estos cristianos les esperaban siglos de tribulación y sufrimiento por causa del Señor. Y quiero ser claro con esto, hermanos. La destrucción del templo y de Jerusalén solo fue la señal. La tribulación que el pueblo de Dios vivió, y cuando hablo del pueblo de Dios es la iglesia, la tribulación que ellos vivieron fue esa persecución férrea que el Imperio Romano hizo en los primeros 3 siglos contra la iglesia. Incluso, ustedes ven cómo el apóstol Pablo fue martirizado. A él se le culpó, a él y a Pedro, y a la iglesia cristiana se le culpó. Nerón culpó a los cristianos de haber hecho un incendio en Roma para poder tener una excusa de matar a los cristianos. Si tú te das cuenta, el imperio más poderoso del mundo tenía su corazón contra los cristianos. Él buscaba, Nerón, matar a los cristianos. Y de emperador en emperador, el odio por los cristianos fue creciendo. Y se convirtieron los cristianos en el entretenimiento aterrador para muchas personas durante 3 siglos. 3 siglos. Y eso es impresionante, hermano. Ellos también debían estar preparados, ser sobrios, para huir de situaciones de peligro que los pusieran a ellos o a sus familias en una situación de desolación. Incluso cuando tú lees en la carta de Pablo, él le dice en la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 7, él está diciendo a las personas, yo quisiera que ustedes no se casaran, que ustedes fueran como yo y se quedaran solos. Ahora uno pudiera pensar, de pronto Pablo, no sé, tenía en alta estima la soltería y no quería que el matrimonio existiera en la iglesia. Y tú sabes que no es así, porque Pablo dice que el matrimonio es la imagen del evangelio para muchos. Incluso en Hebreos 13 el autor dice que honroso sea el matrimonio entre nosotros, ¿verdad? Pablo no quería que no se casaran. Pablo decía, a ustedes les conviene, por causa de las aflicciones que están por venir, quedarse solteros. A algunos. Pablo no tenía claridad de cuándo iba a pasar esas cosas. De pronto sí, pero nunca lo dijo. Pero el punto es que él quería que las personas estuvieran listas para poder hacer frente a cualquier tipo de persecución. ¿Será que Pablo fue perseguido? Sí. ¿Por los judíos?
Sí. ¿Será que la iglesia fue perseguida solamente por los judíos? No. Los romanos también persiguieron a la iglesia. Por eso, el consejo de Jesús para ellos es: huyan, preserven sus vidas. Y la siguiente parte del texto nos da otro consejo para qué hacer cuando llegara esa tribulación. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. ¿Será que Jesús no quiere que las mujeres quedaran embarazadas o que criaran hijos? No. Una mujer embarazada se le hace más difícil huir. Una mujer con hijos pequeños se le hace más difícil huir. Por eso entendemos que lo que el Señor estaba tratando de hablar al pueblo es: miren que nada les impida huir cuando llegue el momento de huir. No se aferren a las cosas de este mundo. Algunos de ellos tenían que dejar casas, su tierra, tenían que viajar lejos. Si tenían un negocio, renunciar a ese negocio y huir y preservar su vida antes que ese negocio. Incluso dice el versículo 20, oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo. Es decir, que ni siquiera la ocasión sea para ustedes un impedimento de huir. Pero lo más importante y en lo que quiero que mires y te enfoques es en el mandamiento de orar. ¿Por qué? Porque la oración es indispensable para los tiempos de tribulación. A través de una comunión viva con el Señor es que podemos mantenernos firmes en medio del sufrimiento y del dolor. Orando y creciendo en oración podemos mantenernos firmes en la fe para que ésta no falte. Jesús le dijo a los discípulos en la noche en Getsemaní: oren para que no caigan en tentación, porque los sufrimientos que vienen a continuación son fuertes. Y ellos no fueron obedientes a orar y cayeron en tentación, abandonando al Señor, en el caso de Pedro, negando al Señor. Y la oración es vital. ¿Por qué? Porque este es un principio bíblico, hermanos. ¿Recuerdan el Salmo que dice: si no es Dios quien cuida la ciudad, en vano se esfuerzan los vigilantes o los guardas por cuidarla? Si no es Dios quien edifica la casa, en vano se esfuerzan los constructores. Si no es Dios quien te protege y te preserva, en vano te esfuerzas en huir. Tenían que hacer las dos cosas: huir, pero orar a Dios para que les ayudara en medio de la huida, para que les preservara hasta el final. Ahora, hermanos, tú dirás: bueno, pero eso era para ellos. ¿Será que para nosotros esto no tiene una enseñanza particular a nuestra vida hoy aquí en este mundo? Claro que sí. Nosotros también enfrentamos tribulaciones, quizás no de esa magnitud, ¿verdad? Pero también enfrentamos aflicciones por causa de nuestra fe. Aflicciones que son dolorosas, que a veces no podemos resistir. Aflicciones que producen alrededor nuestro situaciones desoladoras. Hay personas que por causa de su fe no les es dado comida en el lugar en donde viven. Hay personas que por causa de su fe, su familia y nadie en la comunidad les va a dar hospedaje hoy. Ni siquiera en los pueblos árabes estoy hablando. Aquí en Colombia, en Europa, en lugares en donde las personas al convertirse al cristianismo pierden todo. Pierden todo. Y esto, amados, aunque es desolador, no debe ser algo que nos sorprenda. Porque Cristo habló de que estas cosas iban a pasar. ¿Para qué? Para que estemos listos a enfrentar las situaciones de aflicción. Por eso, amado, tú estás siendo animado por Dios hoy a que no pienses de que tú no vas a sufrir aflicciones, sino que estés listo para que cuando la aflicción llegue, tú puedas estar aferrado a Dios y no a lo terrenal. Tú puedas estar siendo sobrio en oración y cuidando los unos de los otros. Por eso esta comunión es tan importante. Porque en esta comunión nosotros estamos siendo instrumentos de Dios para cuidar a aquellos que están sufriendo. Hay personas que están sufriendo en este lugar. Y la iglesia es un instrumento de Dios para traer cuidado a esas personas. Lo que Jesús está diciendo a los creyentes en ese momento es que la tribulación es inevitable. Inevitable.
y que ellos debían aprender a depender del Señor para ser librados de esa tribulación. Ese principio aplica para nosotros también. En este mundo hay aflicciones que son inevitables. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Quién puede evitar eso? Un accidente o una enfermedad. ¿Quién puede evitar esas cosas? Perder el trabajo. ¿Quién puede evitar esas cosas? Hay situaciones en las que nosotros podemos decir, la vida nos ha enseñado que no tenemos el control y que no podemos evitar el sufrimiento en nuestras vidas. Lo que sí podemos hacer es aferrarnos al Señor y enfrentarlas como debe ser. Incluso en el versículo 21 y 22 Jesús dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué estás viendo tú allí? La tribulación tiene el poder para desanimar a cualquiera. Si los días no fueran acortados, si el Señor en su misericordia no acortara esos días, nadie se salvaría. ¿Por qué? Porque cualquiera, cuando el dolor llega, se desanima. Aquí nadie puede decir que cuando le ha tocado enfrentar algún tipo de padecimiento, se siente animado y dice, gloria a Dios, porque voy a enfrentar ahora el luto, porque voy a enfrentar ahora la pobreza, porque voy a enfrentar ahora el cáncer. El dolor tiene el poder de desanimar el corazón del ser humano. Lo interesante de esto es que Dios está al tanto de ese dolor y acorta las circunstancias para que puedas perseverar. Y eso es precioso. Porque quiere decir que nadie enfrenta el dolor solo. La iglesia que recibe el libro de Mateo contemplará una terrible tribulación y iba a necesitar entonces algo que los pudiera sostener en ese momento. Y eso nos lleva al siguiente punto de este sermón, que es la esperanza consoladora. Ya vimos la señal desoladora. La tribulación es real, es inminente para ellos y ellos debían estar en oración dispuestos a huir. Pero hay una esperanza. Huir sería desesperanzador si no tuviéramos a Cristo. Porque ¿qué es lo único que puede dar esperanza al corazón que sufre? Dígalo conmigo. Cristo. Nada más. Nada más. La ausencia de dolor no da esperanza, porque no sabes si el dolor no va a terminar hasta tu muerte. La ausencia de problemas no es seguro. Nada en este mundo puede traer esperanza consoladora al corazón aparte de Cristo. Por eso Jesús advierte a sus discípulos que tengan mucho cuidado de cómo enfrentan la tribulación. Fíjate, y es interesante porque Él no dejó de hablar del tema de cómo enfrentar la tribulación. Versículo 23 y 25, al 25. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. ¿Por qué Jesús va a hablar de falsos cristos en medio de la tribulación? Porque van a haber personas tratando de darte una esperanza irreal en medio de la tribulación. Una esperanza que no existe. Incluso en ese tiempo previo a la destrucción del templo, muchas personas se levantaron como Mesías, trayendo falsas esperanzas a Israel y llevaron a muchos a la muerte en vano. En vano. Incluso aún los cristianos pudieran verse tentados a creer que esas manifestaciones venían de Dios. Por eso dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Dios había decretado la destrucción de Jerusalén. Cualquiera que dijera diciendo, yo soy el Mesías, el templo no será destruido, la ciudad no será destruida, estaba no solo hablando falsedad, sino siendo tan malvado como el que dice, no se preocupen, no hay huracán, no tienen que refugiarse, no tienen que buscar provisiones, no va a pasar nada. Eso es cruel porque el huracán nos va a tomar inadvertidos, sin estar preparados. Esa es la enseñanza de los falsos profetas de todos los tiempos. Usted ha escuchado
quizás en este tiempo a profetas decir cosas como: Dios quiere que tú vivas tu mejor vida ahora. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Falso profeta. Cualquiera que haya dicho eso desde un púlpito, usted lo puede mirar como a un falso profeta, porque te está prometiendo cosas que no son ciertas en las Escrituras. No es cierto. O hay algunos que desde los púlpitos dicen: Dios quiere que eleves tu potencial al siguiente nivel y que disfrutes de riquezas. Por eso ven y haz esto o haz aquello. Dios no está buscando que eleves tu potencial al siguiente nivel y disfrutes de riquezas. Quien diga eso es un falso profeta. O quizás habrás escuchado a alguien que dice, al ver que son verdaderos creyentes, están haciendo las cosas bien, pero les ha tocado pasar sufrimientos. ¿Por qué a esa familia le tocó sufrir el cáncer de fulanito, la muerte de sutanito y ahora perdieron la casa? ¿Cuál es la respuesta que los falsos profetas normalmente dan ante este tipo de circunstancias? Lo que pasa es que ellos están en pecado. Ellos están en sufrimiento porque no están bajo la unción apostólica profética. Y así, con esa labia, con ese aborrecimiento hacia la fe de los verdaderos creyentes, buscan engañar a personas mostrándoles a un falso Cristo. Cristo no prometió jamás a nadie riquezas y bienestar material en este mundo. Muéstrame dónde dice eso. En ninguna parte. Cristo no le juró a sus discípulos: no se preocupen, ustedes van a vivir de gloria en gloria material en este mundo. No. Ahora, eso no quiere decir que algunos no disfruten de bienes materiales en este mundo. Sí, en su providencia el Señor permite que algunas personas, creyentes verdaderos, disfruten de bienes terrenales con un propósito particular. Pero la enseñanza de Jesús siempre fue: no se aferren a las cosas de este mundo. El que pone su esperanza en las riquezas de este mundo perecerá junto con las mismas riquezas. Pongan su mirada, su corazón en las cosas del cielo. Anhelen esas cosas, busquen esas cosas. Pero también Jesús dijo que todos los cristianos en este mundo, por causa de Él, sufrirán aflicciones. En este mundo tendrán aflicciones. No lo está prometiendo, está diciendo lo que va a pasar. Tendrán aflicciones, pero ¿cuál es la promesa? Yo he vencido al mundo. Eso sí es palabra de Cristo. Él no te está diciendo: no te preocupes, no van a venir tormentas. Él te está prometiendo: van a venir tormentas, pero yo estoy contigo. Y podrás perseverar. Y podrás salir adelante. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No porque te va a ir bien o vas a elevar tu potencial al siguiente nivel, ni nada de esas babosadas. Amados, todos los seres humanos en este mundo caído, como vimos en la introducción de este sermón, en el sermón pasado, que es la introducción del sermón de Jesús, todos vamos a enfrentar aflicciones. Todos. Incluso seas cristiano o no seas cristiano, tú vas a enfrentar aflicciones. Mientras estés vivo, vas a tener que enfrentar aflicciones. ¿Qué es lo único que marca la diferencia entonces entre un cristiano y un no cristiano? Que el no cristiano va a tener que enfrentar esas aflicciones solo. Pero el cristiano tiene al vencedor del mundo con él. Él es la roca. Y todo aquel que en Él se refugia perseverará firme en medio de la tribulación. El que no está en Cristo verdaderamente, en cambio, va a padecer gran ruina cuando los dolores de este mundo vengan sobre él y destruya su casa, la cual construyó en la arena. Y esa es la metáfora que el Señor usa. El que me oye estas palabras y las guarda en su corazón es alguien que construye su casa sobre la roca. Vendrán huracanes, vendrán inundaciones, pero su casa se mantendrá firme. Pero el que no oye mis palabras ni las guarda en su corazón y las pone por obra, es como el que construye su casa sobre la arena.
Vendrán tribulaciones, fíjate, vendrán terremotos, vendrán inundaciones, pero su casa será destruida y grande será su ruina. Por eso, refugiarse en Cristo es la única forma de encontrar esperanza en medio de la tribulación. Es la única forma en que los creyentes iban a perseverar. Incluso algunos de los historiadores que hablan de la persecución de los cristianos en los primeros siglos, ellos escriben en sus notas, es increíble cómo por más que los perseguían, por más que los mataban, más se multiplicaban. ¿Qué había en este pueblo que ni la muerte, ni la persecución, ni la destrucción los hacía menguar en su fe? ¿Por qué es que ellos se mantenían firmes perseverando? Incluso cómo es que otras personas al ver estos sufrimientos decidían seguir al Jesús que está con estas personas que están sufriendo. La esperanza que Cristo da en medio de la aflicción. Eso es lo que puede hacer que el cristiano se mantenga firme. Pero aún hay más. Cristo no solo nos promete su presencia con nosotros todos los días hasta el fin, sino que también nos promete que un día Él regresará. Y con su regreso todo cambiará. Y eso es lo que estamos esperando. Escucha, iglesia. Nosotros no estamos esperando la gran tribulación. Ya eso pasó. ¿Qué estamos esperando nosotros? La venida del Señor. La venida del Señor. El versículo 26, Jesús dice, por tanto, es decir, como conclusión, si les dicen, mira, está en el desierto, es decir, si le dicen, el Cristo está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no lo crean. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? El regreso, su regreso iba a ser una manifestación universal, no local. Es decir, todo ojo en el mundo lo verá el día en que Él regrese. ¿Cómo es eso posible? Yo no tengo ni idea, hermano. No sé. Pero la Escritura dice que el día de su regreso, todo ojo le verá. No habrán dudas. Incluso los que no creyeron, incluso los que lo maltrataron, los que pecaron contra Él, lo verán. Y será una señal para terror de muchos, pero para consuelo de otros. Porque dice el versículo 27, así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. ¿Cómo es que la esperanza de Cristo consuela a las personas? Bueno, para ellos era importante esto. Van a llegar falsos cristos diciéndoles, ¡ay, te quedaste! Ya el arrebatamiento. No, eso es falsedad. Eso es mentira. Van a haber personas que te van a decir, mira, está aquí en la casa, o mira, está allá en el desierto. Mentira. El día que Cristo regrese, todos le veremos. Pero el regreso del Señor implica al menos, puedo decir que al menos implica 3 realidades importantes para los que sufren. Número 1, el fin del pecado. El fin del pecado. ¿Por qué sufrieron los cristianos por causa de la tribulación allí en el año 70? Por la maldad de un emperador y de un imperio. ¿Sí o no? ¿Por qué sufren los cristianos hoy en este mundo actual? Por la maldad de muchos que nos gobiernan. Incluso por la maldad de los que no gobiernan también. En este mundo hay aflicciones por causa del pecado. Cuando Cristo regrese, se acabará. Ya no habrá más pecado. ¿No te trae consuelo eso? Si tú estás luchando con el pecado, ¿no te trae consuelo pensar un día, esto se va a acabar? Ya no voy a sentir esta tentación. Ya no voy a sentir este dolor, esta vergüenza por haber pecado contra el Señor. En su regreso, el pecado acabará. Número 2, el final de la muerte. Esto es precioso, hermanos. Para nosotros, hoy la muerte es una realidad que no podemos evitar. Podemos ignorarla y ser indiferentes, pero no la podemos evitar. Vamos a morir. Pero cuando el Señor regrese, los muertos resucitarán. Y con la resurrección ya no habrá más muerte.
nadie nunca jamás volverá a morir. Nunca jamás. Eso implica una tercera realidad que es el fin del dolor. Amados, el dolor terminará en este mundo. Mi hija hace unos días se levantó rascándose los pies porque le picaron 3 mosquitos y ella estaba fastidiada por el ardor y el dolor que eso le implicaba. Y ella me preguntó, papá, ¿por qué hay mosquitos? ¿Por qué me pican? Y cuando me pican, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué me duele? Mi hija de 5 años haciéndome esa pregunta, yo tenía esto en mi cabeza, yo dije, por el pecado, mi amor, por la maldición en la que este mundo está. Los animales mueren, los árboles mueren. Cuando ella escuchó que los árboles mueren, ella dijo, ¿los árboles también mueren? No puede ser. Sí, toda la creación sufre y muere. ¿Por qué? Por el pecado. Pero cuando Cristo regrese, le decía a mi hija, ya los mosquitos no picarán. Y quizás a mi hija puede que le haya traído consuelo ese asunto, pero la idea es que este pensamiento te traiga consuelo a ti, que vives dolores un poco más fuertes que la picada de un mosquito. Que enfrentas injusticias en este mundo. Cristo regresará y con Él vendrá el final de todo dolor. Tu padecimiento, tu enfermedad, tu agotamiento, tu cáncer, tu situación difícil, tiene fecha de vencimiento. En la venida de Cristo serás completamente, perfectamente sanado y nunca más nada podrá hacerte daño. Porque Él es el final de nuestros padecimientos. Su regreso garantizará para nosotros de que estas cosas nunca más volverán a existir, porque aquí Él hace nuevas todas las cosas. Así que en medio de tus sufrimientos presentes, ten en cuenta estas 3 realidades. Cristo viene pronto. ¿Y sabes qué es lo bonito de eso? Que mientras estamos enfrentando el sufrimiento hoy, tú tienes la compañía de alguien que conoce el sufrimiento mejor que nadie. Hay muchas veces que yo me acerco a personas a consolarlas y me dicen, pastor, pero es que tú no sabes lo que esto duele. Es cierto, yo no sé cómo duele eso, pero Jesús sí. Incluso Él sabe cómo duelen dolores más profundos que el que tú estás sintiendo. Dolores que tú jamás vas a tener que enfrentar gracias a su obra. Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él sí sabe cómo consolarnos en medio de nuestras aflicciones, porque Él conoce el dolor de la humanidad. Tienes al compañero perfecto para la aflicción, al único que puede de verdad consolarte. Pero no solo eso, tienes al que venció al mundo y el poder del mal. Él ha garantizado para nosotros una herencia junto a Él, incorruptible. Y quizás el pensamiento más glorioso, Pablo lo decía de esta manera, los padecimientos presentes desvanecen, palidecen a la luz del hogar que Dios ha preparado y que viene para nosotros. No hay nada más terrible que sentir que no te queda nada y que no tienes nada. Pero el cristiano nunca se va a sentir así, porque Cristo ha garantizado para él un hogar. Tú tienes un hogar. Tú tienes una casa que te pertenece a ti cuando pusiste tu fe en Cristo Jesús. Y esa casa te espera, te espera. Allí ya no habrá más sufrimiento. Así que, hermano, prepara tu mente para la aflicción, para que sufras con esperanza, no como los que no tienen esperanza. Nosotros no esperamos una devastación, nosotros esperamos el regreso del Señor en gloria. Hoy aprendimos entonces que en esta instrucción Jesús quería ayudarle a sus discípulos a discernir la señal de la tribulación, pero también a cómo hacer frente a la tribulación. Y vemos que su enseñanza es sencilla. Huyan, oren y esperen el regreso del Señor. Así que de ahí en adelante, lo único que le puede dar consuelo a las generaciones que vinieron de creyentes ante las tribulaciones que tengan que enfrentar es lo mismo que les sirvió a los que enfrentaron la gran tribulación. Orar,
y esperar el regreso del Señor. Si hoy tú estás padeciendo algo, algún tipo de tribulación como pueblo de Dios o en tu vida personal, recuerda que tenemos una esperanza segura y gloriosa cuando Él regrese. Si hay alguna persona aquí que no es creyente, quiero dejar sobre la mesa estas dos invitaciones. ¿Qué prefieres? ¿Sufrir sin esperanza o sufrir con el Consolador del lado tuyo? Mi invitación para ti es que recibas la invitación del Señor a creer en Él, a arrepentirte de tus pecados y dejar que Él sea quien te transforme y haga nuevas todas las cosas. Cree en Jesús, cree en Jesús, porque con la fe puesta en Él es que nosotros preservamos nuestras vidas en este mundo como pueblo. Con la fe puesta en Él perseveramos cuidando los unos de los otros. Con la fe puesta en Él es que oramos juntos para que el Señor nos guarde hasta el final. Y por la fe que estaba puesta en Él es que el apóstol Pedro, y con esto termino, en su primera carta, capítulo 5, versículos 10 al 11, dice estas palabras. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.